En el centro número 6 nos corresponde repasar algunos conceptos relacionados con lo que se llama interrelaciones. Ahora vamos a ver cómo se diferencian. Tenemos interrelaciones intraespecíficas y tenemos interrelaciones interespecíficas. Y por ahí vamos a ver, vamos a definir un poquito cada uno de los conceptos. Luego vamos a ver los tipos de interacción, cuándo favorece, cuándo desfavorece y cuándo es neutra. Y vamos a finalizar hablando un poquito de lo que se llama control de poblaciones. Y principalmente vamos a hablar del control de poblaciones de mosquitos, como el Aedes aegypti, el Anopheles, el Aedes albopictus, que ellos transmiten algunas enfermedades como el dengue, Zika, chikungunya, y en el caso del Anopheles específicamente la malaria. Estamos entonces en el centro número 6. Nos corresponde el tema 11, que se llama interacciones de las poblaciones. Para bachillerato por madurez van a evaluar 6 puntos de lo que vamos a estudiar hoy, y para la prueba de edad número 2 van a evaluar 12 puntos. Recuerden que en este centro comienza la materia para la prueba de edad número 2. El bachillerato por madurez vamos apenas por la mitad de la materia. Todavía nos falta tamaño poquito de materia por repasar. Y aquí tenemos de forma muy general los conceptos más importantes del tema número 11. Vamos a hablar primero de lo que son relaciones intraespecíficas, que son relaciones dentro de la misma especie. Luego vamos a ver relaciones interespecíficas, que son relaciones entre especies diferentes. Y finalmente, bueno, vamos a hablar simbología de interacción. Esto es muy importante. A veces vienen varios puntos en la prueba de la simbología de interacción. Entonces es muy importante repasar algunos ejercicios de esto. Y finalmente vamos a hablar un poquito de control de poblaciones. Vamos a definir lo que son recursos limitantes, lo que es prevención, mitigación, y ya luego ustedes, a partir del conocimiento que tienen en este tema, les van a poner uno o dos textos donde les van a hablar de cómo prevenir lo que es el dengue, lo que es la malaria y todo eso. Bueno, ya ustedes que ven anuncios, leen periódicos, van a ver los métodos para eso, los van a recordar. Sin embargo, ahorita vamos a repasarlos un poquito. Entonces vamos a ir desglosando poco a poco cada uno de estos conceptos. Comenzamos con lo que son relaciones intraespecíficas. Quiere decir que ocurre entre individuos de una misma población. Y si hablamos de población, entonces estamos hablando de organismos de la misma especie. Dentro de una población pueden ocurrir relaciones como la competencia. ¿Verdad? ¿Qué es la competencia? Una lucha. Lucha por recursos. Puede ser por agua, puede ser por territorio, puede ser por pareja, puede ser por alimento. El asunto es que hay una lucha por alguno de esos recursos o por varios recursos. Pero también vamos a tener competencia entre especies diferentes. Cuando la competencia se da en especies diferentes, entonces se va a llamar competencia interespecífica. Y cuando se da dentro de la misma especie se llama competencia intraespecífica. ¿Verdad? Es importante anotar ahí en el cuaderno esa diferencia. Luego tenemos relaciones de reproducción, ¿verdad? Básicamente se dan entre machos y hembras para perpetuar la especie, ¿verdad? Para dejar descendencia. Y vamos a comenzar a desglosar lo que son relaciones de organización social. En primer lugar tenemos la organización familiar, ¿verdad? Que es una pareja que comienza a tener descendientes. Sería la pareja y los hijos. Luego tenemos relaciones parentales monógamas, donde los participantes son un macho y una hembra.
Están las relaciones parentales polígamas, donde hay un macho y varias hembras. Y también están las relaciones matriarcales, donde la hembra es la que dirige un grupo. Y aquí nos dan un ejemplo, el caso de los elefantes. Entonces, en la relación matriarcal, la madre, la elefanta, va con los hijos y a los machos los mandan solitarios en otra manada. Entonces va una manada que es de madres e hijos y los machos, ya los machos viejos, ¿verdad? Los que son padres, van solitarios viajando de grupo en grupo. Eso es lo que le llamamos migración, ¿recuerdan? Lo que era emigrar e inmigrar. Bueno, entonces ellos van de una manada a otra dejando los genes, dejando descendencia. Luego tenemos relaciones coloniales. En las relaciones coloniales los individuos permanecen unidos físicamente, de forma inseparable. Y el mejor ejemplo de una relación colonial son los corales, ¿verdad? Los corales que están bajo el mar. También tenemos relaciones gregarias. En las relaciones gregarias, ellos a veces van a enfocar las preguntas. Entonces, hay que aprender a definir qué es una bandada, qué es una manada, qué es un rebaño, qué es un cardumen. ¿Cuál es el punto principal de las relaciones gregarias? Son grupos de individuos que se unen sin ser familia, ¿verdad? Se van a diferenciar completamente de lo anterior. Sin ser familia, ellos se van a unir para beneficiarse, ya sea para defenderse, para buscar alimento, para reproducirse, para emigrar. Entonces tenemos el primer concepto, bandada. Cuando nos hablan de una bandada, no se están hablando de un grupo de aves o de insectos que vuelan juntos. Por ejemplo, ya muy lejano en el tema número 1, cuando hablábamos de las adaptaciones biológicas, que habían adaptaciones de comportamiento. Entonces veíamos que la migración de las aves era una adaptación de comportamiento. Las aves migran en bandada. Sí, entonces es un buen ejemplo. Y también algunos insectos que vuelan juntos. A veces cuando comienza el invierno se pueden ver nubes de zancudos o nubes de moscos. Esos son bandadas también. Ahora tenemos manada. Se habla de manada cuando es un grupo de animales salvajes de la misma especie, ¿verdad? Grupos de animales salvajes. Por ejemplo, en Estados Unidos había muchos caballos salvajes, entonces viajaban grupos de caballos en manada. Ahora tenemos rebaño. Generalmente se habla de rebaño cuando son animales domesticados, por ejemplo, ovejas, por ejemplo, el ganado vacuno, ¿verdad? Las vacas, los toros, los terneros. Cuando se habla de eso, se habla de un rebaño. Y el cardumen es una concentración grande de peces. Generalmente son peces de la misma especie que se desplazan juntos, pero muchas veces son peces de diferentes especies que se van moviendo en una sola masa para defenderse. El cardumen les permite conseguir alimento más fácil y también defenderse. Cuando un depredador ve esa gran cantidad de peces que vienen, entonces no los ataca tan fácilmente. También vamos a tener relaciones que les vamos a llamar estatales. Y esas son las que tienen un orden. Por ejemplo, las abejas. Las abejas tienen una reina, tienen abejas obreras, tienen abejas soldados, que por ahí no vienen. Y también están los zánganos, que los zánganos son los machos. Entonces las que trabajan son las obreras. Y en algún momento, cuando llegue el invierno, a los zánganos nada más los tiran afuera del panal. Y adentro se queda la reina con las obreras. Y también tenemos relaciones de territorialidad. Y en las relaciones de territorialidad, las vamos a relacionar con la competencia. Es un caso especial de competencia. Cuando un individuo defiende su territorio contra otros individuos de la misma especie, ¿verdad? Lo defiende, lo marca, como los perros. Los perros orinan cuando ven un territorio del que quieren apropiarse. Eso es una marca de territorialidad.
Y en especies salvajes, pues hay especies que defienden una cueva o defienden un terreno en específico para tener a su familia o para estar ellos ahí o para estar su grupo, ¿verdad? Pero básicamente la territorialidad se puede definir como un caso especial de competencia. Ahora tenemos relaciones interespecíficas. ¿Qué son relaciones interespecíficas? Entre especies diferentes. Y aquí la principal característica es que se van a dividir en dos. En primer lugar vamos a tener las antagónicas o de rivalidad. Y en segundo lugar vamos a tener las simbióticas o de asociación. Cuando ustedes les hablen de antagónico, es rivalidad. O sea, alguien va a sufrir un daño, quien sea, o los dos. Pero mínimo uno de los participantes va a salir dañado o va a morir. Y en cambio en las relaciones simbióticas, los dos se van a favorecer, o por lo menos uno de los dos se favorece, pero el asunto es que nadie sale dañado. En las relaciones simbióticas, nadie va a salir dañado, nadie sale perdiendo. Y en las relaciones antagónicas, siempre va a haber alguno que sufra las consecuencias. Y en primer lugar, de las relaciones antagónicas tenemos al parasitismo. En el parasitismo, una especie se beneficia, le vamos a llamar parásito, viviendo a costas de otra que se perjudica, y a esa le vamos a llamar el huésped. El parásito toma el alimento, por ejemplo, una pulga que se alimenta de la sangre, o una solitaria, una lombriz, ¿verdad? Que vive en el intestino, que se le dice solitaria, absorbe los nutrientes de la víctima. A los parásitos los vamos a dividir en dos grupos. Les vamos a llamar endoparásitos cuando viven dentro de un individuo, ¿verdad? Como es el caso de la solitaria. Y les vamos a llamar ectoparásitos o exoparásitos cuando ellos viven afuera de la víctima, ¿verdad? Del huésped. Y algunos ejemplos son las pulgas, los piojos y las garrapatas, cuando ellos absorben sangre desde afuera. Otro tipo de relación se llama el amensalismo. Dice que el amensalismo se establece entre dos organismos en la que uno impide al otro que crezca y se desarrolle o incluso que sobreviva. Y un ejemplo es el eucalipto. El eucalipto segrega una sustancia, una resina, que evita que otras plantas crezcan alrededor. Otro caso de amensalismo es el ciprés. El ciprés segrega una resina que permite que solamente nazcan árboles de ciprés alrededor. Y revisen ustedes, vean, vayan donde hay árboles de ciprés, donde hay árboles de eucalipto o donde hay árboles de pino. Generalmente todo está en tierra, ahí no crece ni el zacate estrella, que a veces es muy difícil de desaparecerlo. Cuesta que crezca algo alrededor del ciprés o alrededor del pino o del eucalipto. Eso se llama amensalismo. ¿Y por qué lo hacen? Para asegurar que las semillas que caen de su propia especie puedan sobrevivir ahí, ¿verdad? Puedan pegar y así perpetúan la especie. Luego tenemos depredación. En la depredación vamos a tener un depredador y una presa. Sí, puede ser una leona y puede ser un antílope o puede ser un ñu, un animalito que se llama ñu. Entonces la leona lo persigue hasta que lo mata y se alimenta de él. Ese es un ejemplo de depredación. Entonces, en la depredación alguien tiene que morir para que el depredador se alimente. Y aquí nos dan otros ejemplos, el lobo y el cordero, el gato y el ratón. Y recordar que hay un ejemplo especial de depredación, que lo constituye la herbivoría. Es cuando animales, como las vacas, por decir algo, se alimentan de las partes vivas de las plantas. Eso se llama herbivoría, ¿verdad? Herbivoría viene de hierba. Y en respuesta a eso, como ya vimos en el capítulo de adaptaciones, en la primera clase, dice que las plantas han desarrollado mecanismos de defensa, como las espinas, ¿verdad? Eso que tienen las plantas, las espinas o los cactus, que ya habíamos hablado un poquito de eso, es en respuesta a la herbivoría, para defenderse de los organismos que van a tratar de comérselas.
Luego tenemos otro tipo de relación que se llama explotación. En la explotación, algunas especies se aprovechan de otras. Y un ejemplo muy clásico es el pájaro cuco europeo. La hembra coloca sus huevos en nidos de otras aves para que éstas los empollen y los alimenten. Entonces, ¿qué hace la hembra? La hembra del cuco lo que hace es llegar a un nido donde el ave que está cuidando los huevos se fue a buscar alimento y en ese momento llega, se come uno de los huevos y pone un huevo y lo deja ahí entre los huevos de la otra ave. Entonces obliga a que esa ave lo empolle y luego lo alimenta hasta que esté grande y se vaya. Eso es un ejemplo de explotación. Y ahora vamos a ver algunas relaciones simbióticas o de asociación. Recordemos que aquí alguno de los dos se va a favorecer, a veces los dos, pero nadie va a salir perjudicado. En primer lugar tenemos el neutralismo. El neutralismo no es ningún tipo de relación, pero hay que repasar el concepto, ¿verdad? Y ellos lo ponen aquí dentro de las relaciones simbióticas, aunque no es ningún tipo de relación, porque las especies ni se perjudican ni se benefician. Entonces, en el neutralismo no hay ni ganadores ni perdedores. Eso es neutralismo. Ni les va ni les viene. Ahora tenemos endosimbiosis. Dice que la endosimbiosis es la asociación en la cual un organismo habita en el interior de otro organismo para beneficio mutuo. Este sería como un tipo de mutualismo, que ahorita lo vamos a ver. En el mutualismo las dos especies se favorecen. Pero en el caso de la endosimbiosis, un organismo vive dentro del otro y los dos se van a favorecer. Ahora tenemos el comensalismo. En el comensalismo dice que es una forma de interacción biológica en la que uno de los intervinientes obtiene un beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia. En el caso del comensalismo, es una relación entre dos organismos, pero solamente uno se va a beneficiar y al otro ni le va ni le viene, ¿verdad? Ni le beneficia ni le perjudica. Y el ejemplo más clásico es el tiburón y la rémora. Luego tenemos el mutualismo, ¿verdad? En el mutualismo las dos especies se van a beneficiar, es un beneficio mutuo. Y un ejemplo que nos dan son las aves y el ganado. Las aves que llegan y le comen las garrapatas al ganado. Entonces, las aves se alimentan de las garrapatas y el ganado se beneficia porque lo están desparasitando. Y dice, si se necesita para subsistir, ¿verdad? Si el mutualismo debe darse para que una especie pueda vivir, entonces se va a llamar mutualismo obligatorio. Y también hay algo que se llama coevolución. Dice que se refiere a la evolución de dos o más especies en forma conjunta, en que un individuo influye en la evolución del otro u otros, y estos influyen en la evolución del primer individuo. En el caso de la coevolución, un ejemplo es el del colibrí con un tipo de flor en específico. La flor y el colibrí evolucionaron juntos, porque la flor tomó la forma del pico del colibrí. Entonces, solamente un tipo en especial de colibrí puede tomar el néctar de esa flor, ¿verdad? Eso es coevolución. Dos especies que evolucionaron juntas. Y lo vamos a relacionar con el mutualismo, porque las dos se benefician. Ahora vamos a ver un poquito la simbología de interacción. En la simbología de interacción vamos a tener relaciones favorables, relaciones desfavorables y una relación indiferente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, analicemos por ejemplo el parasitismo. En el parasitismo tenemos un parásito que se alimenta y un huésped que se ve perjudicado. Entonces, el parásito tendría una relación favorable porque el parásito se beneficia y el organismo huésped, como sufre las consecuencias, tiene una relación desfavorable. En el amensalismo, una especie se ve beneficiada y la otra completamente perjudicada, entonces lo mismo. Para la primera especie sería favorable y para la segunda sería desfavorable.
Ahora tenemos depredación. Imaginemos el lobo y el cordero. Para el lobo la relación sería favorable y para el cordero sería desfavorable. Ahora, algunas de estas en el neutralismo sería simplemente para la especie 1 indiferente y para la especie 2 indiferente. En el comensalismo se beneficia a uno y al otro ni le beneficia ni le perjudica. Entonces, para la especie que se beneficia en el comensalismo la relación es favorable y para la otra especie la relación sería indiferente. Y en el mutualismo la relación sería favorable para una especie y favorable para la otra. Ahora vamos a hablar un poquito de control de poblaciones. Aquí son conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, el control de la población consiste en la limitación del crecimiento de la población, normalmente a través del control de la natalidad de la especie. ¿Cómo se controla? Bueno, para controlar la natalidad de los mosquitos hay técnicas, por ejemplo, ir a buscar criaderos, botar los tarros que tienen agua, las macetas que pueden recolectar agua en un patio, y luego viene la fumigación. Antes el Ministerio de Salud fumigaba para matar posibles larvas del mosquito. Eso es control de población, ¿verdad? Tratar de que se reproduzca lo menos posible. Luego tenemos recursos limitantes. Dice que es todo aquel recurso necesario para la alimentación de una población, pero que se puede agotar, limitando el crecimiento de la población. Entonces, cuando hay un recurso que se agota, el alimento, por ejemplo, eso sería un recurso limitante. Luego tenemos prevención. Cuando se previene, la persona se está anticipando, se está adelantando a lo que va a pasar, ¿verdad? Actúa antes de que ocurra. Y cuando me hablan de mitigación, ya eso se produce dentro del evento, ya cuando está ocurriendo la emergencia, entonces son las medidas que se pueden tomar para minimizar los impactos, ¿verdad? Nosotros podemos prevenir, por ejemplo, cuando va a venir un huracán. Entonces la gente que puede hacer, bueno, hacer zanjas más hondas, si tiene electrodomésticos en zonas donde se pueden inundar, pues llevarlos a otro lado. Eso es prevenir. Pero si no se prepara, entonces lo que toca es mitigar. Ya cuando las inundaciones están a la altura del cuello, ver qué se puede hacer para mitigar ese daño. Y luego tenemos rehabilitación del ambiente. Dice que es eliminar o reducir al mínimo la posibilidad de contagio del dengue. Por ejemplo, en una zona de alta incidencia de la enfermedad. Por ejemplo, digamos un pueblo donde hay mucho contagio de dengue, ¿qué se puede hacer? Que sería un tipo de mitigación. Pero ¿qué se puede hacer para que el ambiente pueda ser habitable otra vez, ¿verdad? Entonces hay que rehabilitarlo, hay que fumigar, botar criaderos y hacer todo lo que sea posible para evitar que haya tanto contagio. Enfermedades transmitidas por mosquitos. En Costa Rica existen 3 mosquitos principales transmisores de enfermedades. Está la Aedes aegypti, que está aquí en la imagen. Está la Aedes albopictus, que transmiten enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla, Zika y chikungunya. Y está el mosquito anófeles, que transmite la malaria. ¿Qué se puede hacer para prevenir las enfermedades por picadura de mosquito? Bueno, lo que hemos hablado todo el rato. Eliminar posibles criaderos como recipientes que puedan recoger agua de lluvia, utilizar toldos para dormir, poner mosquiteros en puertas y ventanas, utilizar ropas largas, gruesas, guantes, repelente, etcétera, para visitar zonas con incidencia de mosquitos. Esto normalmente les ponen un texto, ustedes lo van a analizar y deben buscar la respuesta más probable. Y aquí tenemos los 3 tipos de mosquito que nos hablaba la lectura. Ese es el mosquito anófeles que transmite la malaria. Este es el Aedes aegypti y este es el Aedes albopictus. El Aedes albopictus a veces se le dice mosquito tigre porque es más rayadillo, ¿verdad? Se ve muy rayadillo.
Y estos dos tipos de Aedes transmiten dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Son un combo completo. Y el anófeles transmite la malaria. Y ahora vamos a seguir resolviendo ejercicios. Nos ubicamos en el ejercicio número 45. El siguiente texto describe una relación entre los individuos. En algunas especies de peces, los individuos se agrupan en un gran número y mantienen una estrecha comunicación para poder coordinarse y así desplazarse de manera conjunta en el agua. De este modo, los peces tienen una mejor defensa frente a los depredadores, ya que estos prefieren no arriesgarse por lo general a atacar, ya que podrían sufrir algún daño. Consecuentemente disminuye la posibilidad de captura de los peces. ¿Cuál es la relación que se describe en el texto anterior? Bueno, nos hablan de un grupo de peces que viajan juntos. A eso le vamos a llamar un cardumen. Sí, un grupo de peces que viajan juntos se llama un cardumen. Cuando me hablan de una bandada, recuerden que pueden ser aves que viajan juntas o pueden ser insectos como mosquitos que viajan como en una nube. Esos son bandadas. Y las manadas son grupos de animales salvajes. Generalmente animales en estado salvaje son los que viajan en manadas. Por ejemplo, los elefantes. Los elefantes viajan en manadas, las cebras, las jirafas. Todos los animales que conviven de forma salvaje van a viajar en manada. La siguiente información se relaciona con una interacción entre dos especies. La garcilla huellera es una especie de ave cuyo nombre deriva del hecho de que suelen observarse cerca del ganado. Esta asociación se debe a que las garcillas capturan insectos que espanta al ganado cuando se desplaza mientras se alimenta del pasto. De este modo, las aves ahorran energía ya que no tienen que buscar alimento. Por otra parte, esta relación no beneficia de ningún modo al ganado, pero tampoco lo perjudica. Ok, mucha atención a lo que nos están hablando. Generalmente cuando nos hablan de la relación aves-ganado, nos están hablando de mutualismo. Pero en este caso, en el ejemplo que nos dan, nos dicen que el ave ahorra energía, entonces se beneficia, ¿verdad? Porque no tiene que ir a buscar alimento. Pero al ganado, esta relación no la beneficia de ningún modo, pero tampoco lo perjudica. Entonces, ¿qué pasa cuando uno de los organismos se beneficia y al otro ni le va ni le viene? Eso se llama comensalismo. Recordemos, el mutualismo es cuando ambas se benefician y hay que tener mucho cuidado porque normalmente se ve el ejemplo aves ganado, uno por naturaleza dice mutualismo, porque siempre le ponen el ejemplo de que el ave come garrapatas. Hay que sacar el ratito para leer. Y en el amensalismo, una de las especies se beneficia y la otra se perjudica. Este concepto de amensalismo está incorrecto, ¿verdad? Porque dice, una de las especies se beneficia en mayor medida que la otra. Pero esto es falso, porque en el amensalismo una especie se beneficia y la otra se perjudica completamente, al punto de que llega a desaparecer. Pregunta 47. La siguiente información ejemplifica relaciones interespecíficas. 1. El venado de la cola blanca consume en esencia hojas de plantas según el hábitat donde se encuentre. 2. Las espinas en las plantas representan un mecanismo muy común para protegerse contra los animales que pretenden alimentarse de sus hojas. Lo anterior se clasifica como en su orden respectivo. Entonces ya habíamos hablado que cuando los animales comen plantas es un tipo de depredación, pero es un tipo de depredación especial que le vamos a llamar herbivoría. Entonces en el primer punto nos hablan de la herbivoría, el venado que come hojas. Y en el segundo punto nos hablan de la defensa de las plantas.
la planta que a través de la evolución creó mecanismos de defensa. Entonces la respuesta sería la opción B. Pregunta 48. Considere las siguientes afirmaciones sobre relaciones entre especies. Y nos vamos aquí a la pregunta de una vez. De las afirmaciones anteriores, ¿cuál corresponde a una interacción que se representa con la simbología más menos? Entonces vamos a buscar donde el primer individuo se favorezca y donde el segundo individuo se perjudique. 1. Las aves se alimentan de los frutos de las plantas y pueden dispersar así sus semillas, las cuales posteriormente pueden germinar y originar una nueva planta. ¿Qué está pasando aquí? Ambas se benefician, porque el ave se alimenta y dispersa las semillas, lo cual es beneficioso para la planta. Esta relación sería más con más. Vamos a ver si la puedo dibujar. Esta relación sería más. Entonces la descartamos porque ocupamos una relación más menos. Número 2. Los machos de ciertas especies de herbívoros establecen fuertes peleas entre sí para poder reproducirse con una hembra. En ese caso, ambos se perjudican porque están compitiendo. Entonces la relación sería menos y menos. Finalmente nos dicen, las tenias son un tipo de gusano que se alimenta de los nutrientes que obtienen del intestino de los animales vertebrados. Entonces la tenia es lo que le decimos solitaria. Entra en el intestino del ser humano, puede ser, o de algún animal, y absorbe los nutrientes desde ahí. En ese caso la tenia se favorece y el animal vertebrado se perjudica. Esa sería una relación más menos. Y es la que andamos buscando. La respuesta sería la opción C. Ese es el ejemplo de una relación más menos. Este es un ejemplo clásico de las preguntas con respecto a lo que son mosquitos. Dice, considere la siguiente información sobre enfermedades transmitidas por mosquitos. Muchos países en el mundo emplean una variedad de estrategias para controlar que se propaguen las enfermedades transmitidas por mosquitos en la población humana. Así, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, en 2019, lanzó la campaña Ni un chance a la Aedes, destinada a combatir la reproducción del mosquito Aedes aegypti y frenar así la transmisión de las enfermedades asociadas a este vector: dengue, chikungunya y zika. Con respecto a las enfermedades mencionadas en el texto anterior, ¿cuál es el aspecto que se pretende abordar? Entonces, ¿qué está pasando? Se está haciendo algo antes de que ocurra el evento, ¿verdad? El evento sería cuando llegue el invierno y comiencen a llegar miles de contagiados a los hospitales. Entonces, como se está actuando antes, eso se llama la prevención. Se está haciendo una prevención antes de que ocurra el evento. Tratamiento. Para que sea tratamiento tendrían que decirnos que el paciente va al hospital y que le recetan tales sueros, tales medicamentos. Y la investigación ya es otro concepto, ¿verdad? Nos tienen que decir que llegaron científicos, investigaron la forma en que el mosquito se reproduce, se cría, cuánto tarda para salir el mosquito desde la larva, la pupa, todo esto, etcétera, ¿verdad? Esa sería una investigación. Pero en este caso lo que ocurre es que se está previniendo antes de que ocurra el evento masivo, ¿verdad? Cuando comienzan a llegar los enfermos por miles a los hospitales. Pregunta número 50. El siguiente texto se refiere a enfermedades transmitidas por mosquitos. Ciertos estudios indican que el mosquito del género Aedes, vector del virus del dengue, se encuentra aumentando sus poblaciones. Esto ocurre porque cada vez disponen de más sitios para reproducirse, tienen menos depredadores, incuban el virus más rápido y están activos más tiempo gracias a las temperaturas más cálidas. Según los investigadores, más de 12 especies de mosquitos adicionalmente podrían convertirse en importantes amenazas
en las próximas décadas. Según el texto anterior, ¿cuál es un factor que podría propiciar el incremento de las poblaciones de los mosquitos vectores del dengue? Entonces, aquí nos dice que están activos más tiempo gracias a las temperaturas más cálidas. Y esto se relaciona con el calentamiento global. La respuesta sería la opción C. La opción A dice el aumento de los depredadores de los mosquitos. Si aumentan los depredadores, los mosquitos disminuyen. Y aquí me están diciendo que cuál es un factor que propicia el incremento. ¿Qué es el incremento? Que hayan más mosquitos. Entonces, si aumentan los depredadores, van a haber menos mosquitos. Por eso la descarto. Y aquí me dice que si una reducción de la temperatura en los ecosistemas, y está pasando todo lo contrario. Nos dice que cada vez hay temperaturas más cálidas. Por lo tanto, el calentamiento global es el causante de que se incremente la reproducción del mosquito vector del dengue. Y aquí les queda la práctica recomendada sobre los conceptos que acabamos de ver. En la práctica número 2 van a resolver de los ejercicios número 1 al número 12. En la práctica 3, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ahí van seguidos. De la práctica 4, del 38 al 44 igual. Y de la práctica 5, del 45 al 50. Bueno, jóvenes, llegamos así al final del centro número 6. Espero haberles ayudado a comprender un poquito mejor los conceptos relacionados con la temática de las relaciones entre especies. Cualquier duda por ahí me escriben, practiquen, resuelvan todos los ejercicios que les recomendé. De igual forma que en los videos anteriores, al final les dejo algunas preguntas que salen de las mismas prácticas para que ustedes traten de responderlas finalizando este video. Entonces, que el Señor los ilumine, aprovechen el tiempito de estudio y nos vemos la próxima.